Hola amigos, mi nombre es Tavo y hoy les presento los 4 psicópatas más terribles de México. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840. Fue el 10º hijo de una familia empobrecida y con una madre que lo maltrataba constantemente. Esto lo marcaría de por vida. A los 22 años consiguió un trabajo como zapatero. Francisco Guerrero jamás ocultó sus crímenes, más bien alardeaba de cómo las torturaba y se deshacía de los cuerpos. Las personas no lo denunciaban por miedo a que les pasara algo. Este señor se caracterizaba por estar siempre elegante, con fajas de colores extravagantes, chalecos y sombreros de charro. Era muy caballeroso con las damas, a menudo lo describían como guapo, carismático y pendenciero. Se dice que sus víctimas eran mujeres de la vida galante, ya que adquiría sus servicios, pero desde esa vez jamás las volverían a ver. Este señor lo describían como el Jack Destripador mexicano, ya que sus métodos operandi eran los mismos: estrangulaciones y degollamientos, que después se deshacía de los cuerpos en un río llamado Consulado, donde se deshacía de sus víctimas. Francisco Guerrero fue detenido en 1888 gracias a un vecino que se percató que había un cuerpo sin vida en la casa de aquel señor carismático y elegante. Francisco Guerrero lo sentenciaron a cadena perpetua, mas sin embargo, en aquel entonces, el presidente Porfirio Díaz le reduciría la condena a tan solo 20 años de prisión en la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz. Este señor tuvo tanta suerte que por un error en la penitenciaría lo dejarían libre en 1904, que al salir cobraría su próxima víctima, una señora de la tercera edad que abusó, estranguló y se desharía del cuerpo en el río, igual que todas las víctimas. En 1908 se le acabaría la suerte, gracias a un reportero que investigó los casos, ya que todos tenían el mismo patrón, y varios testimonios de personas que lo miraron cómo se deshacía del cuerpo. Le dieron pena de muerte a los 70 años por más de 20 homicidios. El criminólogo mexicano Carlos Roach Magnac lo describió como un psicópata nato, ya que carecía de empatía y culpa. Juana Barraza, alias la Mataviejitas, nació el 27 de diciembre de 1957. Esta señora en su infancia viviría un infierno, ya sea porque su mamá era una alcohólica y la maltrataba verbalmente y físicamente, hasta cambiarla por 3 cervezas a un desconocido. Juana Barraza, o alias la Mataviejitas, quedaría marcada de por vida, porque ella decía que hacía un favor a la sociedad cada que mató a una de sus víctimas, porque ella miraba a su madre en cada una de ellas. Su método operandi era hacerse pasar como trabajadora del gobierno, que repartía ayudas, pero lo que no sabían las ancianas, que se escondía una psicópata detrás de aquella persona amable y de buen corazón. Se ganaba la confianza y ya dentro de la casa de la víctima las golpeaba y estrangulaba con tal fuerza que se quedaba una marca en el cuello, como si se tratase de su propia madre sacando toda su furia. Cabe resaltar que ella fue luchadora profesional y su nombre artístico era la Dama del Silencio. Se darán cuenta que las víctimas eran ancianas de la tercera edad, no le harían ningún daño, por eso las escogía. Las autoridades no daban con el asesino, los homicidios iban en aumento y solamente tenían descripciones muy tenues. Todos pensaban que se trataba de un hombre por las descripciones. Lo describían como grande y tosco. Muchos pensaron también que se trataba de un travesti. Juana Barraza era muy inteligente y cautelosa a la hora de hacer sus asesinatos, pero no todo es perfecto. La última víctima, cuando salió de su casa, un vecino se percató que la señora no contaba con signos vitales y que ésta estaba estrangulada brutalmente. El vecino persiguió a la Mataviejitas hasta encontrarla a 4 cuadras del altercado. Juana Barraza Samperio fue condenada a 759 años de prisión por 11 cargos en la prisión de San Juan de Acatitla, aunque la fiscalía alegaba que eran más de 40 asesinatos. Las Poquianchis, 4 hermanas que nacieron entre 1912 y 1924. Sus nombres eran Delfina González Valenzuela, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González Valenzuela.
Estas 4 hermanas vivirían un infierno en su casa, ya que el padre era muy agresivo y prepotente. Cabe destacar que el padre era policía del gobierno porfirista y la madre era una fanática religiosa. Entre constantes maltratos por parte del padre, una de las hermanas decidió escaparse. Fue el peor error que pudo haber hecho, ya que el papá la buscaría y al encontrarla la encerraría como si fuera una delincuente tras las rejas. El padre al poco tiempo se haría prófugo de la justicia por haber matado a una persona. Lo peor fue que olvidó a su hija tras las rejas y esa señorita pasaría 14 meses en prisión. Al tiempo, la madre de las Poquianchis fallecería, dejándoles una pequeña herencia. Delfina González, la mayor de las 4, se haría cargo del dinero para invertirlo en un burdel en el Salto, Jalisco. Aunque no fuera legal la prostitución, Delfina sobornaría a los policías para que la dejaran trabajar a cambio de servicios sexuales. El burdel duró años funcionando, pero hasta que ocurrió un altercado, el mismo gobierno lo cerraría, pero no pasaría mucho tiempo para que lo volvieran a abrir, otro burdel, pero ahora sería con el nombre Guadalajara de Noche. Esta vez se asegurarían de sobornar a personas influyentes, sino al mismísimo alcalde de la ciudad y a muchos policías a cambio de servicios sexuales. Delfina González y sus hermanas, más bien las Poquianchis, empezarían a reclutar a señoritas de entre 12 y 13 años, mintiéndoles a los padres que les darían trabajo de sirvientas o también secuestrándolas de los pueblos aledaños. Mal llegaban al burdel y las Poquianchis las desvestían, y si ellas consideraban que tenían bastante carne, de inmediato sus cuidadores o ayudantes violaban a las señoritas y las mandaban a piso a atender a los clientes. Las Poquianchis tenían una fama de despiadadas, ya que si te negabas a hacer un trabajo que quería el cliente, te golpeaban los ayudantes o te pasaban con el verdugo, que él se encargaba de matar a todas las señoritas, ya fuera porque estabas enferma, ya no eras atractiva o superabas el límite de edad, que eran 25 años, porque para ello ya estabas vieja. El verdugo te encerraba en un cuarto sin darte de comer varios días y posteriormente llegaba con un barrote que en la punta tenía un clavo y les pegaba por todo el cuerpo hasta matarlas, sino antes cavar tu propio hoyo donde serías enterrada en el mismo burdel. En 1964, una señorita que acababa de llegar al burdel escaparía, y aquí sería la perdición de las Poquianchis, porque esta señora fue con la policía federal y denunciaría lo que estaba pasando en ese burdel. De inmediato se desplegarían unidades para arrestar a las hermanas. Detuvieron a 3 hermanas, pero María Luisa logró escapar antes. Se dice que al revisar el predio o el burdel encontraron fosas clandestinas, que en ellas encontraron entre 90 y 120 cuerpos. El caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en el Estado de México. José Luis, cuando cumplió 2 años de edad, su padre fallecería, quedando con la custodia su madre, que era una alcohólica que lo maltrataba física y emocionalmente, hasta el grado de castigarlo y mandarlo a dormir afuera en el patio. José Luis siempre buscaba la aceptación de su madre, aunque fuera en vano, siempre terminaba rechazándolo. A raíz de esto, José Luis, con apenas 6 años de edad, se escaparía de su casa y se refugiaría en las calles y las drogas. Tengan en cuenta que era un niño de 6 años de edad y su madre jamás se tomó la molestia de buscarlo. José Luis tocaría al fondo y al tiempo regresaría a casa de su madre, pero aquí ya no sé si fue peor quedarse en la calle o irse a casa de su mamá. Un amigo de su hermano abusaría de él. Como pudo, tuvo que salir adelante y aún así buscaba la aceptación de su mamá. Cuando era adolescente llevaba a sus novias y se las presentaba a su mamá, buscando una aceptación, pero nomás lo ignoraba. En 1992 contraería matrimonio y tendría una hija, pero el matrimonio fracasó al tiempo. Desde ese momento, dentro de José Luis, se estaría formando un pequeño rencor que poco a poco se fue convirtiendo en un odio enfermizo hacia su madre, pero especialmente hacia las mujeres, convirtiéndolo en un feminicida. En 2004, José Luis, a pesar de todo, se volvió a casar, pero no tuvo suerte. Al igual que en la primera relación, no prosperó el matrimonio. Y a raíz de esto, José Luis explotaría de ira.
secuestrando, torturando y por último matándola, que rápidamente se desharía del cuerpo. José Luis no tardó en tomar a su próxima víctima, una mujer de la vida galante, que con el mismo método operandi la mataría y se desharía del cuerpo. Pero esto no le bastó, sino una tercera víctima. Pero esta víctima, sus familiares pondrían una demanda para dar con su cuerpo. Pero todo apuntaba a un departamento en La Guerrero. Había policías cuidándolo. José Luis, cuando se percató que lo estaban investigando, trató de escapar, pero no iría muy lejos, ya que al querer huir, un taxista lo atropellaría y rápidamente los policías lo auxiliarían y investigarían su departamento. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en un plato está un pedazo de carne cocida y lista para hacer comida, y acompañada de salsa y limones. Había partes del cuerpo y huesos de la víctima en cajas de cereales. El tronco del cuerpo estaba colgado en un closet y otras más partes en el refrigerador. Cabe destacar que no se encontró el cuerpo completo. Después de investigaciones se llegó a la conclusión que el cuerpo era de su exesposa. José Luis fue procesado y encarcelado el 11 de diciembre del mismo año. Lo encontrarían colgado en su celda con un cinturón. Se determinó que fue suicidio, aunque su hermana dice que el cuerpo presentaba huellas de tortura y violación. Muchas gracias amigos por ver mi video. Les agradecería que le dieran pulgar arriba y se suscriban. Que tengan un bonito día. En la descripción hay links directos al autor de las canciones. Muchas gracias.